Buenas tardes, mi nombre es Francisco Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD, eh, Regional Amazonía Orinoquía de Acacías Meta. Bueno, les presento mi cédula, que acredita que soy yo. Listo. Permítanme, me pongo el audífono así para que quede bien grabado el video, me perdonan. Bueno, en este video yo quiero explicar básicamente el tema que me tocó en la unidad 4, en la fase 4, en la aplicación, en la evaluación de una PETAR, ¿sí? Entonces, bueno, en la materia de tratamientos de aguas residuales. ¿Listo? Bueno, quería explicarles, voy a explicarles desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de la explicación de lo que sucede en Veracruz, México, y desde lo que pasa realmente aquí en Colombia, ¿cierto? Que a la final la contaminación por las aguas residuales yo creo que generan el mismo impacto en todo el mundo, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar de lo que se evaluó en esta planta de tratamiento de Veracruz y de cómo afectó, bueno, de los impactos negativos, o no impactos negativos, sino de las deficiencias negativas que tuvo esta planta, porque no alcanzó los umbrales dentro de la evaluación, ¿sí? eh, para garantizar que el tratamiento y la potabilidad de esta agua para el revertimiento fuera del 100% efectiva, o por lo menos dentro del umbral, del margen de umbral que está entre el 80 y el 95%, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a iniciar. Impacto de la evaluación de una PETAR. Tenemos que la evaluación de la planta consiste en la verificación de la operación, ¿sí? Que el proceso de tratamiento sea el óptimo, que se esté llevando a cabo como debe ser, junto con la eficacia de este mismo. Yo creo que estos dos aspectos son los más importantes, porque a la hora de evaluar la operación de una planta de tratamiento, su consistencia realmente se basa en la eficacia al momento de hacer los análisis eh, bioquímicos del agua antes de ser revertida, ¿cierto? O ser reutilizada. El ajuste de la operación para relevar la eficiencia. Claro está que dentro de, como toda empresa, hay que hacer ajustes operacionales para garantizar que la operación sea la que debería, pues, implementarse. Dentro de esto tenemos que garantizar que el tratamiento sea efectivo. No podemos eh, simplemente revertir un agua contaminada, un agua residual, con un supuesto tratamiento que a la final no tuvo un efecto físico-químico, ¿sí? Para el nuevo revertimiento. Tenemos una metodología mediante parámetros físico-químicos, perdón. Aquí evaluamos la carga orgánica, la relación alimento-microorganismos y el tiempo de retención hidráulico. Esos son como los tres puntos básicos para la metodología que se utiliza en los parámetros de la evaluación. Tenemos unos factores muy importantes para el momento o sea, no al momento de hacer la evaluación sensoriales, sino los factores importantes que conllevan a poder hacer el tratamiento de las aguas residuales. O sea, es como la razón que hace que nosotros creamos esta necesidad de crear valga la redundancia, de crear las plantas de tratamiento, ¿sí? Que es la demanda de agua potable en el mundo, que se basa en el incremento de la población. Día a día vemos que el incremento poblacional pues es exuberante, crece, ¿sí? La natalidad en muchos países es creciente, ¿sí? Entonces estos dos factores se vuelven vitales para la transformación con el fin de poder garantizar que a todas las personas les llegue la cantidad de agua necesaria. Tenemos necesidades importantes, tenemos la verificación de la calidad del agua, la garantización del proceso de la planta, el revertimiento al medio ambiente y reducir los impactos residuales sobre los cauces de aguas naturales. Entonces, en esta necesidad importante tenemos que en el 2011, pues ese es el caso en Veracruz, ¿no? En el 2011 se implementó la operación de la planta con el fin de tratar las aguas residuales domésticas de la población en la población de Banderillas y las localidades aledañas. Quiero hacer un paréntesis acá e irme a la información pequeñita, donde aquí nos mostraban unos resultados, ¿sí? De un 80 al 94% en remoción. Esos son los estándares que se deben manejar, ¿no?
del 80 al 94%, lo que les nombraba anteriormente, que se supone que deberían presentarse para poder garantizar la eficacia del tratamiento. Desgraciadamente más de la mitad de los datos son menores a 85%, es decir, no alcanzó el umbral de eficacia necesario para garantizar la inocuidad del agua. Eso significa que esta planta en Veracruz tenía una baja remoción de materia orgánica, por lo menos la mitad de las veces que fue evaluada. En cuanto a la remoción de materia orgánica, degradable y no biodegradable, la remoción fue entre el 70 y el 89%. Pero según lo recomendado por Von Sperling, recursos del 2007, para ese tipo de plantas del 85 al 90%. Entonces nos fijamos en que siempre va entre el umbral del 85 al 90-95% para garantizar la inocuidad, ¿cierto? Bueno, aquí nos muestran unos balances, tenemos unas tablas de eficiencia. Los resultados obtenidos básicamente calcularon los parámetros de operación, se hicieron las evaluaciones, se detectaron modificaciones en la operación para que se pudiera incrementar la eficiencia de la planta. No es que del todo esta nueva planta de tratamiento estuviera mal, no, solamente que por su inconsistencia no alcanzaba el umbral de evaluación prescrito para poder garantizar que el proceso fuera el adecuado, ¿no? Bueno, sigo con mis diapositivas. Descripción del método. Aquí tenemos unos paso a pasos para poder hacer el tratamiento de las aguas residuales. Tenemos una primera fase que en esta encontramos el muestreo, la caracterización del agua durante el proceso de tratamiento. No me quise extender en mi diapositiva para poderles hablar de aquí. El muestreo básicamente implica seleccionar los puntos de muestreo, las fechas de muestreo, seleccionar el tipo de muestra. En este caso, el muestreo que se hizo en la planta ubicada en Veracruz fueron tres puntos necesarios para la evaluación de la planta. Fue posible obtener parámetros básicos de operación y determinar la operación de la planta, la eficiencia de ella. El primer punto es el cercamo de bombeo, perdón. El segundo fue el reactor biológico y el tercero fue el afluente de la PETAR, que es al final del tanque de desinfección pasando por un canal de partial. Entonces, bueno, ahorita tenemos un diagrama de flujo que nos explica como el proceso gráfico de cómo se hace este proceso, ¿no? Las muestras recolectadas en los tres puntos fue de tipo simple, considerando que una muestra compuesta implica mayor complejidad respecto al tiempo y respecto a la planta de tratamiento, pues porque no está ubicada dentro del mismo municipio donde se realizaron los análisis. La frecuencia fue semanal en un periodo de 10 semanas consecutivas. Bueno, nos dan una fecha que se inició entre el 1 de septiembre y concluyó el 3 de noviembre, el último muestreo. Nos hablan de ¿cómo se dice? El cronograma que se realizó. Tenemos aquí la segunda fase, bueno, dentro de la primera fase está la caracterización, perdón. Tuvieron dos parámetros físico-químicos, que fue la temperatura, el pH, la demanda química de oxígeno, la demanda biológica de oxígeno, la relación, el índice volumétrico de lodo, sólidos en todas las formas, sólidos sedimentables, volátiles totales, fijos totales, sólidos suspendidos totales y volátiles y fijos y sólidos disueltos totales. ¿Sí? Esa fue la caracterización básicamente que se tomó al momento de hacer los análisis. Tenemos la segunda fase, que es los parámetros básicos de operación del COF y el TRH y la relación AN y las eficiencias de remoción. ¿Sí? Entonces, tenemos dentro de la determinación de los parámetros básicos de la PETAR, tenemos la evaluación del funcionamiento de la planta, que es básicamente lo que se tiene más en cuenta al momento de hacer esta evaluación. Su correcta operación, el requerimiento de los parámetros que dieran punto de partida para revisar y comparar con la bibliografía más afín, que es la que realmente se toma en cuenta al momento de tener estas evaluaciones, ¿no? Bueno, nos dice que tuvieron en cuenta los 3 puntos. Aquí nos muestran los resultados de los análisis obtenidos, ¿sí? Concentración de BO en el afluente, tenemos que la carga volumétrica, tenemos la concentración de sólidos suspendidos y tenemos el volumen del tanque de aireación. ¿Sí? Yo les compartiré, bueno, se me olvidó anexarles la tabla de parámetros realizados, pero pues se las voy a anexar dentro de las diapositivas para que la puedan analizar mejor. ¿Sí? Tenemos la tercera fase, la verificación del cumplimiento de la norma. Analicé
la norma, la Sermanat de 1996, aquí en México, porque esa norma es la que regía en ese entonces, ¿sí? Ahora fue reevaluada, se le ajustaron algunas cosas y también verifiqué la norma que se rige en Colombia. Como les decía anteriormente, quiero hablar tanto de lo que de lo que se manifiesta el documento en Veracruz como lo que se manifiesta aquí en Colombia, ¿sí? Para eso me quise trasladar a mi documento que subí eh, al foro. Tenemos la normatividad vigente residual en Colombia. Digamos que esta normatividad, este resumen de estas normatividades fue algo similar. Pero les comparto primero la que hice. Bueno, el análisis del impacto es necesario para implementar estrategias de reutilización. Antes de seguir con esto, yo quiero ser muy enfático y es que la importancia de las plantas de tratamiento, básicamente, y el fin de esta es poderle dar una reutilización a las aguas residuales, con el fin de poder, primero, si se va a hacer el revertimiento a los afluentes naturales, pues sea un agua completamente orgánica, libre de contaminación, pues porque no tendría sentido revertir un agua completamente contaminada. Imagínate el impacto ecológico que tendría el revertimiento de aguas contaminadas, no solamente como lo hizo, como la evaluación que se hizo aquí en Veracruz, que se hicieron a las aguas, a las aguas sí, domésticas, residuales domésticas, sino solamente ver el impacto negativo que tendrían las grandes industrias, ¿no? Que claramente deben tener sus plantas de tratamiento si es que se necesitan, si se manejan residuos de agua. Entonces a lo que voy es el impacto negativo que tendría al revertir estas aguas sin tratamiento a los puntos, a los afluentes ecológicos. Aparte de esto, la reutilización que se puede dar, claro, el umbral y el nivel de agua aumenta. Es claro que la cantidad de agua en el mundo siempre es la misma, pero también es claro que por la explotación de petróleo, estos cráteres que quedan se van a llenar, pero pues entonces al adquirir estas nuevas disposiciones de agua, podemos garantizar que el uso de ellas pues sea dentro de la normatividad algo orgánico y algo potable. Bueno, tenemos que la norma de México nos tiene un muestra de una caracterización con unas normas, mmm, permite saber el comportamiento del uso de las aguas residuales, teniendo en cuenta que se cumplan lo que les decía, los parámetros regidos por la reglamentación. En definitiva, estas estrategias buscan transformar inevitable, poder desviar por el contrario las plantas de tratamiento nos permiten la efectividad a la hora de revertir el líquido a los afluentes sin generar problemas ambientales de contaminación. Básicamente esas aguas residuales sí o sí siempre van a terminar en afluentes naturales y van a ser revertidas y devueltas a la naturaleza. Haciendo la comparación con la normatividad vigente en Colombia es lo mismo. Es lo mismo. Se deben conocer y aplicar los parámetros establecidos por los vertimientos, ajustes necesarios a procedimientos e infraestructura, esto con el fin de que eviten sanciones por desconocimiento u omisión. La norma es muy puntual. La resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, que es la más actualizada, está enfocada en reducir el aporte de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua. Esto con el objetivo de que los generadores de vertimiento gestionen adecuadamente los mismos, faciliten a las autoridades de control los vertimientos del diferente proceso productivo en el país y mejore la calidad de los vertimientos. Indispensable conocer los cambios establecidos por la norma publicada en el 2015. ¿Qué dice? Que delimitó 8 sectores productivos, igual que en la norma, si tú lees la norma expuesta en Veracruz, es lo mismo, también delimita sectores productivos. En caso de Colombia representan 73 actividades definidas como prioritarias, las actividades industriales, 56 parámetros a cumplir por parte de las actividades industriales, comerciales y de sectores del país, incorporación de diferenciación entre las aguas residuales domésticas, aguas residuales no domésticas y por claridad los usuarios en cuenta el cumplimiento de la norma, que es la misma. Expresar los valores límites permisibles de concentración, aguas residuales domésticas y no domésticas. Entonces en ellos encontramos los valores relevantes de la norma en la incorporación de la diferenciación de las aguas residuales, ¿cierto? Vemos entonces, bueno, esta es una recuperación de una revista científica. A lo que yo quiero ir con esto es que tanto en México como en Colombia como en todos los países del mundo, por los
diversos factores